número 5 de los libros de los Hechos. Estudiaremos a partir del capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro, ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Pedro y Juan sanaron al lisiado en el nombre de Jesús. El hombre lisiado que se sanó se aferró a Pedro y a Juan. Y a través de la sanidad que Pedro produjo, se asombró de su propia sanidad. Y esta persona siguió a los apóstoles. Y toda la gente se asombraron. Era algo sorprendente que había sucedido de que un lisiado se levantara. Y por eso muchos se reunieron en el pórtico de Salomón. Algunas personas se reunieron por curiosidad. Hubo otros que se reunieron para ver. Otros para ser sanados de su propia enfermedad. Y también hubo quienes se acercaron para ser salvos en el nombre de Jesús. Y la sanación del lisiado fue escuchado por todo lugar. Versículo 12. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Amén. Muchas personas pensaron de Pedro y Juan que eran gente sorprendente. Muchos quisieron convertir a Pedro y a Juan en dioses. Querían idolatrar a Pedro y a Juan. En ese momento Pedro y Juan les dijeron: no sanamos a este lisiado con nuestra propia fuerza, así le dijo. Nosotros no sanamos a este hombre. Y les dijeron: lo sanamos solo por el poder de Jesús, en el nombre de Jesús. Pedro y Juan se negaron a sí mismos. Se rebajaron a sí mismos. Solamente exaltaron a Jesús. Alabaron a Jesús. El hombre es igual a todos los hombres. Por eso solamente exaltan a Jesús y hablan de Él. Nosotros también no debemos alardear de nosotros después de haber hecho una obra. Solamente debemos reconocer que fue por la gracia de Dios y alabarlo a Él. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Amén. Le presentó a los judíos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los antepasados, que Dios glorificó al siervo Jesús. Que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó.
Dios, como le había prometido a los antepasados de los judíos, mandó a Cristo. Aquí nombra a Jesús siervo de Dios. Esto es dar testimonio de que Jesús es el Mesías. Esto es porque Jesús había sido totalmente obediente a Dios. Nuestro Jesús fue obediente completamente delante de Dios. Por eso pudo llevar el cargo de ser siervo completo de Dios. Por lo tanto, Dios exaltó a Jesús en lo alto. Versículo 14 y 15. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Amén. Significa que los judíos rechazaron al santo y justo Jesús, que mataron a Jesús. Pero le dieron un indulto, le dieron vida al homicida. Jesús, antes de morir en la cruz, Pilato lo juzgó. Los judíos habían pedido a Pilato que mataran a Jesús en la cruz y soltaran al ladrón Barrabás en su lugar. Jesús es autor de la vida. Dios salvó a Jesús. Jesús hizo justicia. Obedeció hasta la muerte. Resucitó. Es nuestro Salvador. ¡Cuán terribles son estos judíos! Los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, realmente son personas terribles, porque ellos mataron a Jesús inocente. ¡Qué actitud loca y necia! Ellos, sin saber que era el autor de la vida, lo mataron a Jesús. Pedro testificó valientemente de este asunto. Pedro hizo de buen testigo. Versículo 16. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Amén. Que significa que el lisiado fue sanado solo por el nombre de Jesús. Está diciendo que el lisiado, por haber creído en el nombre de Jesús, Jesús le dio sanidad. Por creer en Jesús fue sanado completamente de su enfermedad. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús. Pedro y Juan testificaron de Jesús. Versículo 17. Ahora bien, hermano, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Amén. Pedro y Juan están consolando a los hermanos, que sin haber sabido quién era Jesús lo habían matado. Lucas capítulo 23, versículo 34. Pedro amó y consoló de corazón a la gente.
Tuvo compasión de esa gente. Tuvo compasión de ellos porque mataron sin haber sabido quién era Jesús. Esto significa que le daba oportunidad de arrepentirse. Dios les estaba dando a estos judíos ignorantes que no creían tiempo de arrepentirse. Por eso cuando Pedro les pedía y daba testimonio era para que se arrepintiera. Versículo 18. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Amén. Dijo que Dios, a través de haber cumplido de antemano, había anunciado por medio de todos los profetas que su Mesías tenía que padecer. Estaba todo profetizado en el Antiguo Testamento la muerte de Jesucristo. Se había cumplido lo que Dios había dicho de antemano. Jesucristo murió y resucitó bíblicamente. Primera de Corintios 15, 1 al 3. Pedro dio testimonio de cómo habían profetizado los profetas que Jesús iba a morir y resucitar. Y como Dios dijo, Jesús resucitó. Versículo 19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempo de descanso de parte del Señor. Amén. Jesucristo murió y resucitó, como dijo la Escritura. Completó nuestra salvación. Por eso Pedro les decía a ellos que sean perdonados, arrepentíos. Porque si se arrepiente y cree en Jesús, será salvo. Dice aquí que vendrán tiempo de descanso. Esto señala la salvación. Está hablando del día del perdón, que habrá paz. Cuando cree en Jesús habrá paz y salvación. Por eso, que crean en Jesucristo y sean salvos. Entonces hay esperanza. Cuando uno hace según obediente a Dios, hay esperanza, hay camino de salvación. Aunque sea un pecado muy grande, cree en Jesús, se arrepiente, hay salvación. Hay esperanza. Versículo 20. Enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Amén. Significa que el Señor, como dijo en la Escritura, envió al Mesías, a Cristo Jesús. Y también dijo que enviaría a Cristo Jesús. Esto está señalando la segunda venida de Jesús. Cuando los elegidos evangelicen y vendrá la segunda venida. Significa que la segunda venida está cerca. Por eso que se arrepientan pronto y vuelvan a Dios. Versículo 21. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Amén. Que llegará el tiempo en que a través de Jesucristo se restaurarán todas las cosas. A través de la segunda venida de Jesucristo se restaurarán toda la creación.
Isaías 11, versículos 6 al 9. Isaías capítulo 35, versículo 1 al 10. Isaías capítulo 65, versículo 17 al 25. El Señor vendrá pronto. Y llegará el reinado de los 1000 años. Entonces se restaurarán todas las cosas de este mundo. La creación gime ahora. Gime por el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23. Por eso, cuando llegue el reinado de los 1000 años, todo será restaurado. Y nosotros los fieles reinaremos para siempre con el Señor. Reinaremos con Él durante 1000 años y luego eternamente allá en el cielo. Dijo que es necesario que Él permanezca en el cielo. Que hasta la segunda venida el Señor permanecerá en el cielo. Que hasta se vuelva de nuevo estará en el cielo. Versículo 22. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes, de entre sus propios hermanos, a un profeta como yo. Preste atención a todo lo que les diga. Amén. Pedro, sacando las palabras del Antiguo Testamento, ha hablado acerca de Jesús. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Esto es haber citado palabra del libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 15. Un profeta como yo se refiere a Jesús. Significa que Dios enviaría a Jesucristo. Y por eso a través de Jesucristo traer la salvación. Y también significa que escuchen la palabra de ese profeta, que obedezcan la palabra de Jesús. Obedecer a Jesús es obedecer a Dios. Versículo 23. Porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Amén. Que cualquiera que no escuche la palabra del profeta será eliminado. Palabra citada del libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 19. Si no escucha la palabra de ese profeta será destruido. Si no escucha la palabra del Cristo el profeta será condenado del pueblo. Versículo 24. En efecto, a partir de Samuel todos los profetas han anunciado estos días. Amén. A partir del profeta Samuel se profetizó acerca de Jesús. Los profetas hablaron de estos días. Estos días se refiere a la primera venida de Jesús. Señala la primera venida de Jesús. Como los profetas del Antiguo Testamento dijeron, así llegó Jesús. Versículo 25. Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Amén. Los profetas son hijos del pueblo escogido de Cristo Jesús. Son hijos de la promesa, son hijos del profeta.
que como había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, les envió a Jesús. Jesús vino como había prometido. A Abraham también le había hablado de Cristo. De tu semilla todos serán bendecidos. Génesis capítulo 12, versículo 3. Está señalando de su semilla, es decir, de la semilla de Abraham, que nacería el Cristo. En medio de los hijos de Abraham nacería Jesús. A través de ese Cristo todos los judíos y los gentiles serían salvos. Por creer en Jesús toda la humanidad sería salvo. Por fe se salva. Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dijo que tu descendencia será como las estrellas del cielo. Esto es, que enviando a Cristo muchos fieles se levantarán como estrellas en el cielo. Versículo 26. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darle la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Amén. Dijo que Dios levantará a ese siervo. Isaías capítulo 42, versículo 1 al 4. Jesús es siervo. Siervo aquí se refiere a Jesús. Jesús obedeció por completo a Dios. Para perfeccionar y completar esta obra salvífica. Dios levantó a Jesús para darnos bendición de la salvación. Que a través de Jesús nos está dando bendición. Entonces nosotros debemos desechar la maldad. Debemos arrepentirnos. Debemos creer en Jesús. Entonces seremos salvos. Seremos bendecidos. También dijo aquí que les ha enviado a ustedes primero. Significa que Dios envió a Jesús a los judíos primeramente. Presentó a los judíos a Cristo primeramente. Y luego lo presentó a los gentiles. El evangelio de la buena nueva les llegó a los gentiles también. Por eso nosotros los gentiles también somos salvos. Jesucristo nos rescató de nuestro pecado. Nos salvó. Por eso nosotros tenemos vida eterna, vida. A continuación, daremos el estudio de capítulo 4. La escena de capítulo 4 se trata de persecución. Primero, encierro de los apóstoles en la cárcel por parte del consejo. Versículo 1 al 7. Segundo, los apóstoles responden dando testimonio del Salvador. Versículo 8 al 12.
Tercero, el consejo deliberan con mentiras para disponer de los apóstoles. Versículo 13 al 18. Cuarto, los apóstoles dan testimonio con seguridad. Versículo 19 al 22. Quinto, adoran después de haber visto la excarcelación de los apóstoles. Versículos 23 al 30. Sexto, llenura del Espíritu Santo. Versículo 31. Séptimo, un solo sentir y pensar. Versículo 32. Octavo, reciben gran gracia. Versículo 33 al 37. Capítulo 4, versículo 1. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se le presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Amén. Los apóstoles les hablan a la gente de Jesús. Los guardias del templo no le gustaban a los apóstoles. Los guardias del templo son los que cuidan el templo. Son los sumos sacerdotes. Porque si pasa algo en el templo, la responsabilidad le recaería a ellos. Y luego que están los partidarios de los saduceos. Los saduceos insisten que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus. Dentro de los sacerdotes hay muchos saduceos. Los apóstoles siguieron dando a conocer a Jesús a la gente. Pero los saduceos y los guardias del templo no les gustaban que evangelizaran los apóstoles. Versículo 2. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Amén. Los apóstoles enseñaron a la gente y proclamaron la resurrección. Pero a los sacerdotes y a los saduceos no les gustaron. Esto es obra del diablo. El diablo resiste que la iglesia vaya bien. Se está rebelando. El diablo está impidiendo la obra y crecimiento de la obra evangelística en la iglesia. El diablo entró en los corazones de los saduceos y se ponía en contra del evangelio. Sin embargo, la verdad siempre vencerá al final. Al final, el evangelio vencerá. Nosotros también, cuando estemos evangelizando, seremos perseguidos. Es de gran gloria poder ser perseguidos llevando el evangelio. Ser perseguidos llevando la palabra es de mayor gloria. Versículo 3. Prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Amén. Los saduceos y los sacerdotes prendieron a los apóstoles y los tuvieron en la cárcel hasta el día siguiente. Versículo 4. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. Amén. Cuanto más perseguidos estaban, crecía más y más el número de los creyentes. Aún en medio de la persecución, la obra de la salvación de Dios iba creciendo. El Evangelio triunfa una y otra vez.
Los 120 reunidos en el aposento alto de Marcos comenzaron con la primera iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, vemos que 3.000 personas se arrepintieron. Aquí 5.000 creyeron en Jesús. El movimiento evangelístico se extendió cada vez más lejos. En medio de la persecución se extiende y crece más el evangelio. Por la vida de los mártires, la vida florece. Si una semilla cae al suelo y muere, da muchos frutos. Versículos 5 y 6. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Amén. Para enjuiciar a Pedro y a Juan se reunieron en Jerusalén los miembros del Sanedrín. El Consejo de Sanedrín es la máxima autoridad religiosa para juzgar. Está formado por 6 miembros de cada tribu, formando en total 72 personas. En ese momento los sumos sacerdotes son los presidentes de ese consejo. Los sumos sacerdotes son los miembros de la más alta clase y los maestros de la ley, los escribas, son los que copian e interpretan la escritura. Son los que interpretan la escritura. Los concejales presaron a Pedro y a Juan y estaban por enjuiciar a Pedro y a Juan. El consejo de Sanedrín son los que acusaron a Jesús. Son los que habían juzgado a Jesús. Son los que dejaron tirado para que maten a Jesús. Versículo 7. Hicieron que Pedro y Juan compadecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? El consejo de Sanedrín los interrogaban. Le preguntaron, ¿con qué poder o en el nombre de quién hicieron ustedes esto? Significa, ¿con qué poder levantaron al enfermo lisiado? ¿Con qué poder están dando testimonio de Jesucristo? Significa que ¿cómo pueden hacer eso si ellos no le habían autorizado para hacerlo? Les estaba detallando de, si nosotros no te dimos autoridad, ¿cómo es que ustedes hacen esto? Ellos estaban hablando por qué testificaban de Jesús. Versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió, gobernante del pueblo y ancianos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les habló a los gobernantes del pueblo y a los ancianos. Pedro es una persona ignorante. Es un pescador del mar de Galilea. Y también negó 3 veces a Jesús cuando estaba siendo crucificado. Es el que huyó. Pero aquí fue lleno del Espíritu Santo. Y aquí estos religiosos son los que le dijeron a Jesús, mátenlo. Son personas con autoridad, son personas de miedo, son malvados. Y aquí Pedro también podría morir como Jesús. Sin embargo, Pedro no tuvo temor.
creyó en el poder, soberanía de Dios, creyó en el poder de Dios, dependió de Dios, se llenó del Espíritu Santo, anunció con valentía. Como habíamos dicho anteriormente, antes fue un cobarde, pero aquí muestra una actitud valiente, porque recibió el Espíritu Santo en el Pentecostés. Fue lleno de ese poder del Espíritu Santo. Por eso pudo anunciar delante de los gobernadores de esta manera con valentía. Es más, les anunció acerca de la buena nueva. Crean ustedes también. Les dio testimonio de que crean en Jesús. Es más, por haber sido apresados, le dio la oportunidad de hablar de Jesús a estos gobernadores. Versículo 9. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Aquí el haber hecho un favor es haber levantado al inválido. Que este lisiado fue salvado. Esto es reconocido por todos. Por eso Pedro no tenía por qué ser procesado. Porque si fue bueno haber sanado a un lisiado, ¿por qué Pedro tenía que estar encarcelado? Por eso Pedro les replicó acerca de esto. Porque si hemos hecho algo bueno, entonces ¿por qué nos están acusando? Pedro, aún estando en la cárcel, estaba firme de lo que hizo. Había actuado con verdad y bondad. Versículo 10. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Amén. Pedro le dijo a los concejales, ustedes crucificaron a Jesús. Les dijo, ustedes son grandes pecadores. Ustedes mataron a Jesús. Pero Jesús resucitó de entre los muertos. Este Jesucristo resucitado le dio salud y levantó a este inválido. Significa que aunque ustedes hayan matado a Jesucristo, Él está vivo ahora. Que Jesús no está muerto ahora, sino está vivo. Este Jesús vivo levantó a este inválido. Hoy día también Jesucristo está vivo y salva. Obra con poder. El Señor Jesucristo permanecerá con nosotros hasta el fin del mundo. Aún hoy está al lado nuestro, está dentro nuestro. Nos ayuda y nos acompaña. Significa, en el nombre de Jesucristo este inválido se levantó. Versículo 11. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Amén. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores. Citó la palabra de Salmos 118, versículo 22. Los constructores son los líderes religiosos del pueblo judío. Aquí Pedro estaba siendo procesado y los acusadores son los constructores que estaban frente.
Esas personas son los constructores. Estas personas desecharon a Jesús diciendo que no servía. Habían matado a Jesús. Jesucristo es roca. Es la roca de la salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Sin embargo, Dios usó a Jesús como piedra de la construcción, piedra angular. Lo usó como la piedra cabecera, la piedra angular. Esta piedra angular es una piedra que se coloca en la esquina de la construcción. Y tomando como base esta piedra se va construyendo y edificando. Jesucristo es la piedra angular del templo de Dios. Esto significa que a través de Jesucristo se salva. Jesucristo es la roca principal de la salvación. Es la piedra angular. La gente del mundo desecharon a Jesús. Los de la secta rechazaron a Jesús. Pero Dios dispuso a través de Jesucristo salvar a toda la humanidad. Versículo 12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Amén. El versículo 4, versículo 12, es un versículo importante. Significa que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en la cual uno pueda ser salvo. Solamente en el nombre de Jesucristo puede haber salvación. Sin sangre no hay perdón de pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 22. El nombre de Jesús es verdad. Es el camino, la verdad y la vida. Camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Hebreos 9, 22. Otras religiones no derramaron sangre por nosotros. Solamente Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados. Jesús es sin pecado. Murió por nosotros el Jesús resucitado que no tenía pecado. Gente de otra religión, de otra secta, no sirve de nada de que muera por nosotros. Porque aún nosotros también somos pecadores. Nosotros también somos pecadores. Y no sirve de nada de que Él derrame su sangre. Porque solamente hay efecto la sangre de Jesucristo derramada por nosotros, que es sin pecado. Juan capítulo 10, versículo 8 y 9. Jesucristo es la puerta de la salvación. Por eso, por medio de Jesucristo, tenemos la salvación. Pedro aquí anunció acerca de Jesús. En el Antiguo Testamento se salvaban creyendo en el Cristo que iba a venir. Juan capítulo 8, versículos 56 al 58. Ya desde el Nuevo Testamento se salva a uno creyendo en el nombre de Jesús que ya vino. Por eso nosotros debemos evangelizar. A los que no conocen a Jesús todavía.
Si nos quedamos quietos, habrá terrible ayes para nosotros. Jesús vino para evangelizar. Marcos 1:38. Dijo que sea testigo hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Mateo 28:19. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Solamente Jesús es nuestro único Salvador. Versículo 13 y 14. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Amén. Pedro habló con osadía. Era alguien que no tenía educación. No había estudiado mucho, pero estaba siendo de testigo de Jesús. Primera de Corintios 1:27. Dios levanta a los débiles para avergonzar a los fuertes. Por eso estas personas solo dependieron del poder de Dios. Yo no puedo hacer nada. Y así, pensando de esa manera, dependían solo de Dios. Clamaron a Dios. Recibieron el poder de Dios. Y por eso Dios los usó. Hubo poder en los apóstoles. Tuvo don de sanidad para sanar a los enfermos. Nosotros tenemos muchas debilidades. Y por eso no debemos pensar que no podemos evangelizar. Nosotros debemos creer en el poder de Dios y ser su testigo. Entonces Dios estará junto a nosotros y nos dará vida. Por eso, salvar vida no lo hace el hombre, sino Dios. Pedro tenía seguridad de Jesús y predicó acerca de él. Pedro había aprendido durante 3 años directamente de Jesús. Como hablaba Pedro anteriormente, hace notar que sabía mucho de la Biblia. Tal vez no tenía otros conocimientos, pero sí tenía conocimiento en abundancia de la palabra. Versículo 15. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. Amén. Los del consejo se pusieron a deliberar. Versículo 16. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Amén. La gente del consejo ya no sabían cómo tratar a Pedro y a Juan, no sabían cómo deliberar con esto. Porque a través de Pedro se había hecho evidente un milagro. Y por eso ellos no podían negarlo. Y por eso no podían castigar por la buena obra que habían hecho. Porque si lo hacían así perderían la popularidad y temían a la gente. Versículo 17. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Amén. De esta manera le negaron y le impidieron que evangelizara a Pedro y a Juan. Los amenazaron. Le dijo que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús.
Ellos no usaron su conciencia. Tenían miedo de perder su autoridad. Por eso impidió para que no evangelizara. Los amenazaron. Pero nadie podía detener el movimiento evangelístico. Versículo 18. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Amén. Los del consejo llamaron a Pedro y a Juan y le dijeron y le ordenaron terminantemente de que dejaran de hablar amenazándoles. Siguieron amenazando. Quisieron detener la verdad con amenaza. Pero nadie puede detener la verdad. Porque Dios está al lado de la verdad. Concluimos aquí la clase número 5 del libro de los Hechos. Muchas gracias.